he llevado la carga por mucho tiempo. Yo no fui creado para tal labor. Te escucho invitarme a dejar todo a ti. Que Dios los bendiga. ¿Cómo están en este día? Espero que estén bendecidos, llenos del poder del Señor. Y bueno, hoy nos estamos reuniendo en una noche más de bendición, en un viernes más de bendición, para escudriñar la palabra, para hablar de la palabra del Señor. ¿Cómo la puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo la puedo aplicar a mi diario vivir? Para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Buscar de Dios. Tener un encuentro con el Señor. Rendirnos, como decía la canción, rendirnos delante del Señor. Para que Él haga su voluntad en nuestra vida. Y no la nuestra, porque muchas veces tratamos de ponernos delante del Señor. Tratamos de hacer lo que a nosotros nos parece que está bien. Y no dejamos que el Señor haga en nuestra vida. Él haga como Él quiera. Porque lo que Dios haga en tu vida va a ser mucho mejor que lo que vos querés. Dejalo que el Señor vaya adelante, que Él sea lumbrera a nuestros pies, que Él ilumine nuestro camino. Y hoy vamos a hablar de cómo ser un cristiano sabroso. Cómo ser un cristiano sabroso. Y este matiz que le pusimos para que vos entiendas realmente que tenemos que romper estructuras y que el Señor dice que tenemos que ser sabrosos. Y ahora vas a ver la palabra y te vas a dar cuenta el porqué y qué significa que nosotros afectemos. Te vas a dar cuenta cómo afectamos teniendo sabor, no siendo insípidos como cristianos, mostrando el reino de Dios en nuestras vidas, mostrando cómo Dios nos ha cambiado. Porque dice la palabra que somos luz en el mundo. Y si somos luz en el mundo, estamos para iluminar. ¿Sí? Un foco no se pone para que haya oscuridad, un foco se pone para que haya luz. Y el Señor dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Estamos para iluminar en medio de la oscuridad. Estamos para iluminar en medio del pecado, en medio del mundo, en medio de la pandemia. Estamos para iluminar. Somos hijos de luz. Estamos para afectar. Y bueno, justamente, no me quiero adelantar mucho, pero es de eso de lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo ser un cristiano sabroso? Te invito a que te unas al canal de YouTube, donde vamos a estar subiendo los videos, el resumen de esta charla y de las otras que hemos tenido se encuentran ahí. Hoy nos encontramos en YouTube, en Spotify, con Podcasts, así que está muy bueno que te inscribas, que les des like, que compartas, que otros también puedan recibir la bendición, la misma bendición que recibiste y que vas a seguir recibiendo todos los viernes, en los cuales el Señor nos ha puesto para llevar la palabra a los hogares y a aquellas personas que están con necesidad y necesitan del Señor, o aquellos que necesitan escuchar el Espíritu Santo, que habla a través de aquellas personas que Él pone por delante para que lleven su palabra y para que den un buen consejo y para guiarlos. Así que te invito a que te suscribas al canal y que puedas compartir con aquellas personas que tienen necesidad, que necesitan de una palabra, que necesitan de un aliento de vida, para que también como lo recibimos cada uno de nosotros lo puedan recibir ellos. Así que
Vamos a dar comienzo a esta charla, vamos a hacer una oración para dar comienzo y deja que el Espíritu Santo toque tu corazón. Deja que el Espíritu Santo hoy te hable. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, damos comienzo a este nuevo día de bendición, a este viernes de bendición, y te pido, Dios de gloria, que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones y esté guiando a cada una de las familias, a cada una de las mujeres, de los varones que hoy se han conectado. Te pido, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, que tú les estés hablando, que tu palabra sea lumbrera a sus pies y que los estés guiando. Que hoy, Padre, podamos aprender a ser agentes de cambio, para poder cambiar y para poder llevar luz al mundo. Dios de gloria, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Y te pedimos en el nombre precioso de Jesús que tú tomes pleno control de esta charla. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como todos los viernes, al final de la charla vamos a estar orando por todas las peticiones y por cada uno de ustedes, por todas las necesidades, que hay muchas, y más en este tiempo difícil, en este tiempo en el cual se está atravesando una pandemia, que ya todos lo saben, y también los problemas y circunstancias económicas que está viviendo el mundo a través de estas dificultades que nos están afectando. Pero como hijos de luz, tenemos que resplandecer en medio de las dificultades. Y hoy vamos a estar viendo y vamos a estar aprendiendo cómo ser un cristiano sabroso. Vi algunas sonrisas por ahí. Vi algunas sonrisas por ahí y está bueno. Ahora vamos a estar abriendo el Power para que lo podamos compartir. Cristianos con sabor. Y vamos a hablar de esto. Y el Señor, en sus parábolas, que no habla por parábola para que podamos entender, habla del sabor de la sal, ¿no? De afectar. ¿Cómo la sal afecta a una comida? ¿No? Porque una comida sin sal no tiene sabor. No tiene sabor, no tiene gusto. Y el Señor habla de eso, de que tenemos que afectar, de que tenemos que llevar sabor. Cuando estás tomando una sopa sin sal es desabrida. Pero cuando le echamos sal tiene otro gusto, es sabrosa, es gustosa. Y de esa manera debemos ser como cristianos. Debemos afectar en los lugares donde estamos. Y debemos llevar alegría, gozo, sabor. Porque eso es lo que te da el sabor. Cuando vos disfrutás de una comida, ¿sí? Viene el gozo, la alegría, porque está rico. Es el momento en el cual te sentás y decís, uy, qué rico que está esto. De esa misma manera nosotros debemos afectar el mundo. Que el mundo diga, uy, qué bueno que es conocer a Cristo. Qué bueno que vivir conforme a la voluntad de Dios. Qué bueno es la vida cristiana. Pero mostrarles el reino de Dios tal cual Cristo nos los mostró. Debemos ser sabrosos. No estructurados, no religiosos. No juzgar, no condenar. Sino mostrar que podemos vivir conforme a la voluntad de Dios y que podemos hallar el gozo, aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos en los cuales estamos viviendo. Debemos ser agentes de cambio. ¿Cómo cambia, cómo afecta una comida? ¿Cómo afecta aún en los postres? Se le echa una pizca de sal para que los sabores resalten. Así debemos ser como cristianos. Así debemos ser como cristianos, debemos afectar para bien. ¿Sí? Debemos afectar para bien. Porque dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán
como algo que no tiene ningún valor. Te echarán fuera, te sacarán. Cuando la sal se humedece pierde el sabor y ya no sirve, ya es incómoda. Hay que tirarla y hay que poner sal nueva. Entonces, como cristianos debemos tener sabor. Debemos afectar al mundo. No pasar por el mundo como una sal insípida, como algo que no tiene sabor, como algo que no afecta. Como cristianos debemos afectar el mundo con nuestro testimonio. Debemos afectar en los lugares donde nos encontremos, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Debemos ser agentes de cambio. Hay un antes y un después cuando una comida recibe la sal. En un principio no tiene sabor, pero cuando le pongo la sal, la comida queda sabrosa. Tiene sabor, tiene gusto. Hubo un cambio. De esa misma manera como cristiano debo afectar los lugares donde me encuentro, donde me muevo. En esos lugares debo afectar, debo ser un cristiano con sabor, un cristiano que afecte, un cristiano que lleve gozo, que lleve alegría, que lleve sabor. Que las personas digan, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué tiene este varón? Hay algo, y ese es el momento en el cual nosotros debemos afectar con la palabra de Dios. Ahí es donde debemos mostrar que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Que nuestra vida tiene sabor, que nuestra vida ha cambiado, porque un día recibimos a Jesús. Porque tenemos una palabra de aliento, porque oramos unos por otros. Debemos pedirle al Señor sabor que tiene la sal para afectar con su evangelio a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Con su evangelio incorporado en nosotros. ¿Eso qué te va a dar? Que seas una persona diferente y que todos se pregunten cómo hiciste. Y ahí es donde nosotros debemos mostrar a Cristo como nuestro cambio, como nuestro agente de cambio, como aquella persona que entró a mi corazón, porque es una persona, porque es un Dios vivo, entró a nuestro corazón y nos cambió la vida. Como la sal afecta, como la sal cambia el sabor de una comida, de esa misma manera nosotros somos afectados cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cambia, tenemos sabor, somos sabrosos, hay gozo. Si la sazón no da sabor, no tiene valor. Si la sazón justa de una comida la hace sabrosa, por más sencilla que sea esa comida, si tiene la sazón justa, esa comida va a ser sabrosa, va a ser gustosa a tu paladar. Y cuando vos probás algo gustoso, con buen sabor, con buena sazón, te trae gozo, alegría, te conforta. Cuando comes ese plato de fideos, bien sazonado, ese pedacito de carne, ese churrasco, esa tirita de asado, un sándwich de chorizo, tantas comidas podemos hablar, bien sazonada. Trae alegría, trae gozo a tu vida. Cuando sos un cristiano con sabor, llevas alegría, gozo, paz. Los frutos del Espíritu afloran en tu persona. Debemos pedirle al Señor que podamos ser agentes de cambio, que podamos afectar en los lugares donde nos encontremos. Cristianos con sabor. Como cristianos debemos impactar nuestro alrededor, ¿no? El asombro de este chico.
De esa manera nos deben ver las demás personas. Uy, qué gran cambio que ha hecho Pablo, qué gran cambio que ha hecho en su vida. Y justamente un día estoy en el hall de la iglesia, hace muchísimo tiempo, eran mis primeros comienzos. Y esto de lo que hablo del testimonio. En la fila de la iglesia para entrar al ABC, había una persona. Y esta persona me mira y me ve asombrado. Y lo saludo. ¿Cómo te va? Bien, bien. Él estaba empezando en las cosas del Señor. Con un semblante apagado, triste, vendría con sus cargas, con sus inconvenientes, con sus problemas. Y entra al ABC y comienza. Pasa el tiempo, nos volvemos a encontrar, nos ponemos a charlar. Los domingos nos encontrábamos y él su semblante había cambiado. Cristo había afectado su vida. Estaba con alegría, con gozo. Y me llama aparte y me dice, Pablo, dice, ¿vos te acordás cuando estabas en el hall y yo estaba comenzando el ABC y nos saludamos, que nos vimos por primera vez? Claro que sí, le digo, me acuerdo, sí, me acuerdo muy bien. Le digo, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo? Dice, yo estaba con duda de comenzar. Estaba con más ganas de irme que de quedarme. Pero te vi a vos. Dice, y no podía creer que vos estuvieras acá. Dice, y eso me animó. ¿Cómo sin hablar? Simplemente con el testimonio afectamos. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Que con nuestro testimonio testificamos de Cristo. Con el simple hecho de haber estado en ese lugar, esta persona tomó ánimo, porque me conocía, claro que sí. Me conocía lo que era antes de conocer a Cristo. Y realmente no me da vergüenza decir que mi vida era un desastre. A tal punto que esta persona me vio ahí dentro de la iglesia y no lo podía creer. Y le dio ánimo y fuerzas, porque realmente se dio cuenta que Jesús en mi vida había afectado. Cómo con el simple hecho de permanecer, de estar, con el simple hecho de nuestro testimonio, podemos afectar y cambiar una vida, una familia, un hogar. Porque no solo recibe la bendición aquel que conoce a Cristo, sino también la recibe en toda su familia. También la recibe toda su descendencia. Cuando Dios bendice a un hombre o a una mujer, también bendice todo su alrededor. Como la sal, cuando la sal es echada dentro de la olla, afecta todo lo que hay dentro. De esa misma manera debemos ser como cristianos, afectar en los lugares donde nos encontramos, afectar en nuestro trabajo, afectar a nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros amigos, todas aquellas personas que nos conocen. Porque el Señor se va a encargar de usarte. Y aún sin hablar, el Señor igual te va a usar. Porque no te olvides que se cumple la palabra, que somos luz en medio de las tinieblas. Que somos una luz de esperanza para aquel que tiene necesidad. Que Dios nos ha escogido para llevar su palabra, para dar testimonio de Él, a cada uno de nosotros. Aún aquellos que han recibido a Cristo por primera vez en su corazón.
que hace poquito tiempo que están. El Señor también te usa. Es la predisposición que vos tengas de corazón. Es como vos te abras al Señor, que vas a afectar a tu alrededor, que vas a afectar a tu entorno. Es como vos te predispongas. Ahora, si cada uno de nosotros nos negamos y decimos, no, ¿cómo me va a usar a mí? ¿Qué voy a afectar? Y estoy amargado, estoy triste. Entonces soy una sal que se ha humedecido, soy una sal insípida, algo que no lleva fruto, algo que no da sabor. Soy un cristiano desabrido. ¿Y qué es lo que queremos ser nosotros? Con sabor, sabrosos, alegres, gozosos. Que la gente nos vea y vea el cambio que hay en nosotros. ¿Por tormentas y dificultades vamos a pasar? Claro que sí. Por supuesto. Pero el Señor, aún en la dificultad, se va a encargar de exaltar a sus hijos. Demostrar que si caminamos conforme a su voluntad, Él nos va a bendecir. Que si somos obedientes a su palabra, Él nos va a bendecir. Que si obedecemos las autoridades puestas por Dios, Él nos va a bendecir. Pero no tenemos que ser tercos ni testarudos. Debemos dejarnos usar por el Señor para poder afectar a nuestro alrededor. Que aquellos que nos miren con asombro. Uy, mira cómo cambió. Realmente Cristo cambió su vida. Y eso va a ayudar a muchas otras personas a poder acercarse un día a Jesús, a poder cobrar ánimo para poder seguir en los caminos del Señor, para darse cuenta que realmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo vino para salvar. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y es ahí donde nosotros debemos tener enfocada nuestra vista. A los pies de Cristo debemos llegar. Esa es la meta. Corremos una carrera, dice Pablo. Corremos una carrera, pero nuestra meta es Cristo. Y no importa cuán apurado vayas, cuán rápido corras, lo importante es que perseveres, es que no dejes nunca de correr la carrera, es que nunca te salgas de la pista, que en algún momento llegarás a la meta. Somos agentes de cambio para el mundo que nos rodea. Somos cristianos con sabor. Afectamos, como la luz del sol afecta a las plantas, a la tierra, da el calor. La tierra se fructifica, crecen los frutos a través de la luz del sol. Es un agente de cambio. Debemos ser agentes de cambio, llevar vida a aquellas personas que nos conocen. ¿Sí? Porque el que no te conoce no sabe tu vida pasada, no sabe quién fuiste. Pero aquel que te conoce sí realmente nota el cambio que hay en tu vida. ¿Sí? Por supuesto, por la credibilidad que uno puede tener también, yo te puedo contar tu testimonio y vos me lo vas a creer. Pero si vos me hubieras conocido en mi antigua vida y hoy me ves y me volvés a tener relación y a conocer, entonces ahí realmente decir, no solamente por lo que dice, creo, sino también porque lo conozco y porque Jesús realmente cambió su vida. Entonces, ¿cuánto más afectamos a aquellas personas que nos conocían anteriormente? Que saben cuáles eran nuestras debilidades y nuestros problemas y nuestros inconvenientes. Y hoy ven que hay un cambio. Y ese cambio que hace que nosotros reflejemos a Jesucristo en nuestro corazón. Porque todo aquel cristiano que realmente recibió a Jesús en su corazón lleva frutos, hay cambios.
Hay cambios. Los cambios son con hechos. Conocer a Jesús lo podemos conocer todos. El reino de las tinieblas, Satanás y su demonio también lo conocen a Cristo. También pueden decir, sí, es el Hijo de Dios. Pero la gran diferencia está en aceptarlo en nuestro corazón y recibirlo en nuestro corazón. Porque ahí es donde realmente se produce el cambio en nuestras vidas. No solo porque lo entendemos, porque lo sabemos, o porque lo vemos, o porque lo declaramos, sino porque lo incorporamos a nuestra vida, a nuestro corazón. Y entonces hay frutos dignos de arrepentimiento, dice el Señor. Ya las cosas malas que hacía antes, hoy no las hago, porque hay un cambio real, un cambio literal. Para eso es necesario tener un encuentro con el Señor. Para eso es necesario tener un encuentro con el Señor. Pablo, el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia, y camino a Damasco, el Señor se le presentó, tuvo un encuentro con el Señor, y su vida cambió. De esta misma manera, nosotros debemos tener un encuentro con Dios. Y si no lo has tenido hasta ahora, debes vivirlo, y debes pedirlo, y debes anhelarlo, porque Dios te lo va a conceder. Porque es un antes y un después en la vida cristiana. Ese momento en el cual vos te encontraste con Dios, va a ser para toda la vida. Y va a llevar a que los momentos de amargura, de angustia, de dificultad, entiendas que hay un Dios y que tu Dios está vivo, porque vos un día te encontraste con Él. Y ese momento te va a fortalecer, te va a renovar esas fuerzas que tal vez estén agotadas por las circunstancias que hayas tenido. Tener un encuentro con el Señor va a marcar tu vida, como la marcó en el apóstol y como la ha marcado en tantos personajes de la Biblia. Porque todos aquellos que están en la Biblia, todos aquellos hombres y mujeres que están en la Biblia, eran hombres y mujeres como vos y como yo. Eran personas que tenían debilidades como la tenemos todos nosotros. Eran personas de carne y hueso. No eran personas de ficción. No son personajes, son personas que existieron y que Dios las expuso en su palabra, las expuso tal cual eran. Y agradaron al Señor. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron dispuestas a que Dios cambiara sus vidas. Porque siempre estuvieran dispuestas a hacer la voluntad de Dios, aún con sus dificultades y con sus errores, reconociendo que tenían necesidad del Señor. Que la única manera de cambiar sus vidas era a través de Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros debemos anhelar. Un encuentro con el Señor, que va a cambiar y va a ser un antes y un después en cada una de nuestras vidas. Debemos ser agentes de cambio. Y no debo callar cuando debo testificar de Jesús, que Jesús cambió mi vida. Y vas a tener la oportunidad. Y acá lo podemos dividir en varias facetas. ¿Sí? Esperar el momento justo. Pedirle al Señor que me dé la sabiduría para poder hablar en el momento oportuno. No hablar fuera de tiempo y tampoco no hablar de Jesús, sino hablar en el momento correcto, en el momento justo. Porque es ahí donde vamos realmente a afectar. Debemos pedirle la sabiduría al Señor para poder hablar.
y no apabullar a las personas, no asustar a las personas, sino que ellas mismas te van a presentar ese momento para que vos les puedas hablar de Cristo. Yo puedo contar un montón de testimonios. ¿Cuántas personas en mi trabajo se burlaban de mí cuando empecé en el Evangelio? Pero ¿cuántas personas también se empezaron a convertir a través de ver el cambio que Dios había hecho en mi vida? ¿Y cuántas personas que se burlaban cuando estaban en grupos han venido a mi oficina a pedirme oración? Por sus vidas, por su familia, por un cambio. Pero el no haberme enojado en ese momento, el no haber reaccionado en ese momento, el haberme callado en ese momento, significó que después esas personas pudieran acercarse para recibir a Cristo en su corazón, para recibir una oración. Pedirle a Dios la sabiduría y los momentos justos para poder hablar. Él va a acomodar para que vos puedas testificar de Cristo. Y no te olvides que somos testimonio del Señor. En donde vos te encuentres, las personas te van a estar observando de la manera que actúas. Si actúas de mala manera, y te van a criticar. Pero si actúas correctamente, si sos sincero, delante del Señor y delante de los hombres, también van a testificar que Cristo está en tu vida, ha cambiado tu vida. Pero si me comporto de mala manera, lo único que estoy haciendo es dar mal testimonio. Mirá, este no va a la iglesia. Lo primero que van a decir. Pero porque no ha habido un cambio genuino en mi corazón. Debo anhelar ese cambio. En el área que fuera. Y si hay un área en mi vida, si Dios ha cambiado mi vida, Dios ha cambiado un montón de áreas, pero hay una parte que todavía Dios no la ha cambiado, que todavía no se la ha entregado a Él. Este es el momento de decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Porque como hablábamos a un principio, la voluntad del Señor siempre va a ser mucho mejor que lo que nosotros pretendamos para nuestra vida. La voluntad de Dios va a ser siempre lo mejor. Siempre va a ser lo mejor. No seguir las costumbres de este mundo, no ser agentes de cambio. Que el mundo no me cambie. Yo debo afectar al mundo. Y para eso no debo seguir las costumbres de este mundo. El gozo de este mundo es el gozo por un momento. El gozo del Señor es para toda la eternidad. Debemos ser agentes de cambio. No debemos dejar que el mundo nos cambie a nosotros, sino nosotros cambiar al mundo. Las costumbres y los malos hábitos y el pecado hoy sobreabundan. Y se cumple lo que dice la Escritura. A lo malo llamarán bueno, y a lo bueno llamarán malo. Es tiempo de predicar, es tiempo de hablar, es tiempo de testificar de Cristo. Es tiempo de llevar el reino de Dios y ganar almas para el reino de Cristo. Hacer tesoros en los cielos, testificando con nuestro testimonio, testificando con nuestras palabras, con nuestro vocabulario, con la palabra del Señor, dando ánimo y aliento al necesitado, más en estos tiempos. Porque cuánta
gente podemos conocer, y creo que todos nosotros conocemos a alguna persona, que la vemos alegre y sonriendo y cantando, pero sabemos que por dentro hay amargura. Muestra algo que no es. Trata de poner un vallado en su intimidad, porque por dentro está mal. ¿Cuántas personas podemos conocer así? Creo que cada uno de nosotros conoce una o dos personas que necesitan de Jesús, que tenés que pedirle el momento indicado al Señor para que puedas hablar con esa persona, se pueda abrir esa persona. Debemos afectar el mundo y no dejar que el mundo nos afecte a nosotros, con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que comentamos. Es muy simple. Cuando hay conversaciones que no edifican, cuando hay chisme, cuando se hablan cosas obscenas, no debo participar. No juzgues, simplemente no participes. Aléjate. O con simples palabras le decís, mira, yo no comparto eso, discúlpame. Porque la persona va a ver que hay algo en vos. Va a tratar de intentar siempre mostrarte eso para ver si realmente vos se lo estás diciendo de verdad. Y va a llegar un momento en los cuales esa persona va a dejar de insistir. Porque sabe que realmente ha habido un cambio en tu vida, que realmente vos no participás de esos videos obscenos, de esos chistes obscenos, de la injuria, de la calumnia. Pero qué diferente sería si yo a esa persona le digo, no, salí de acá porque eso es del diablo, estás endemoniado, te vas a ir al infierno. Porque muchas veces el cristiano actúa de esta manera. ¿Y esa persona qué va a hacer? Va a sentir rechazo. No te va a querer. Va a decir, este está loco. Pero sin embargo, de la otra manera, en algún momento se va a acercar para que vos le puedas hablar de Cristo. Pero si lo juzgás, si lo condenás, no se va a acercar. Va a haber odio y resentimiento. Debemos ser sabios para poder afectar al mundo, sin que el mundo nos afecte a nosotros. Debemos ser sabios para poder hablar en el tiempo y con las palabras correctas. Esto es algo muy importante y es un error que cometemos muy a menudo los cristianos, el juzgar. Y nosotros no estamos para juzgar, estamos para testificar de Jesús. En cambio, testificar y no negar a Cristo. Por el qué pueden decirme en mi trabajo, o qué pueden decirme en mi colegio, o en la facultad, o qué pueden decir mis amigos. Debo testificar de Cristo. No debo desaprovechar la oportunidad de testificar de Cristo. Justamente hace un tiempito atrás, no hace mucho, me encuentro con un amigo de la vieja vida. Hicimos el secundario juntos, nos conocíamos de mucho antes. Y nos encontramos en el trabajo y empezamos a hablar, y enseguida me tiró algunas chicanas. Y me dice, ya no hacés lo que hacías antes. Y le digo, negro, porque hay una intimidad, hay una relación de muchos años, porque yo nunca dejé de ser su amigo. Siempre que tuvo algún inconveniente, conmigo van a contar siempre. Cuando tuvieron algún problema, el primero que estaba en los pies de la cama para orar y para pedir por Dios, para que se sane, era yo.
De eso no te tenés que olvidar. Por más que te rechacen, por más que te nieguen. Y me dice ya, y le digo, vos sabés muy bien que si yo seguía con aquella vida, hoy no te estaría hablando. Sí, me dice, tenés razón. Si vos seguías de la misma manera en la cual yo te conocí, hoy no hubieras estado acá. Testificamos de Cristo. No lo negamos. Por más que se burlen, en algún momento van a entender que Jesús es el único que puede cambiar las vidas. Jesús es el único que puede cambiar las vidas. Porque si Cristo no hubiera entrado en mi vida, yo no hubiera cambiado. Y hoy no sé si estuviera hablando con ustedes. O si hoy estuviera acá, ¿no? Si Cristo no lo hubiera cambiado. Pero un día reconocí que en mis fuerzas no podía. No dejar que el pecado me desvanezca, que el pecado haga decaer mi vida. Tengo un Señor. Tengo a Cristo Jesús, que en la cruz del Calvario venció a la muerte, al pecado y al mismo infierno. La venció, porque aun cuando Satanás creía que había matado al Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, en realidad había una obra maravillosa, una obra milagrosa y redentora, porque Dios lo exaltó por sobre todas las cosas y puso a sus enemigos por estrado de sus pies, porque el Cordero, dado por expiación una vez y para siempre, vino a traer vida al mundo y venció a la muerte, al infierno y al pecado. No dejes que el pecado te domine. Ponelo en manos del Señor, pedí ayuda. No dejes que te desvanezca. No trates de cambiarlo en tu propia fuerza, porque muchas veces, por el que dirán, a ver cómo me voy a ir a hablar con tal persona, y qué va a decir si le comento esto que me está pasando, háblalo, para que el Señor cambie tu vida, para que el pecado salga de tu vida, porque el pecado te desgasta, te cansa, te aparta, porque detrás del pecado está el diablo acosándote y acusándote. Decláralo, no dejes que te desgaste, no dejes que te desvanezca. Sé un agente de cambio. Busca a una persona, a un hermano más crecido en el Señor que te pueda ayudar a salir de esto. Somos agentes de cambio, mostramos el camino para aquellos que tienen necesidad, aquellos que conocen al Señor y aquellos que no conocen al Señor. Estamos para mostrar el camino. Estamos para mostrarlo. El mismo camino que nosotros transitamos. Como un padre lleva a su hijo cuidándolo y guardándolo, de esa misma manera debemos actuar nosotros con aquellas personas que tienen necesidad de Jesús. Mostrarles el camino. Y la misma palabra lo dice, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Pero no solo mostrarlo con palabras, también mostrarlo con hechos. Atendiendo las necesidades de los necesitados. Valga la redundancia, atendiendo las necesidades de los necesitados. Extendiendo una mano a aquella persona que necesita. Vamos a orar por prosperidad. Claro que sí, el Señor va a prosperar tu vida, pero hoy necesita un plato de comida, alcanzárselo. Hoy necesita que lo cuides porque está enfermo. Hoy necesita una ofrenda porque tiene que pagar la luz y no se la corta. ¿Vamos a orar por prosperidad? Claro que sí. Y vamos a guiar a la persona para que se levante, para que trabaje, para que busque del Señor y para que busque trabajo también.
porque también hay muchos vivos que piden dame, 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 y no quieren trabajar. Eso también tenemos que identificarlo. Aquella persona que realmente quiere cambiar, nosotros debemos ayudarla. Debemos suplir sus necesidades prioritarias, el hoy, y guiarla para que el día de mañana pueda encontrar el camino, el futuro que es Cristo en su vida. Y Él se va a encargar de todo lo que necesita. Pero también nos usa a nosotros para que podamos atender las necesidades de aquellas personas que necesitan. Como el buen samaritano que encontró tendido en el camino aquella persona que había sido golpeada y asaltada. Atendió la necesidad prioritaria, que era curarle las heridas y llevarlo a un lugar para que descanse. Somos agentes de cambio. Actuemos como tal. Actuemos como las... Seamos sabrosos. Ahí donde estás, decirle al Señor, soy un cristiano sabroso. No tengas vergüenza, soy un cristiano sabroso. Sabrosura. De esa misma manera debo actuar. Debo actuar con gozo, con alegría. Porque soy un agente de cambio. Úsame, Señor. Úsame, Señor. De esa misma manera. Bien, Pablo, soy un cristiano sabroso. Así es, decláralo. Decláralo. Porque el Señor te va a usar. Y te va a usar también a través de tu testimonio. Porque aunque vos no lo creas y aunque vos no lo entiendas, el Señor te usa. Porque hay personas que te están viendo, que te están mirando, cómo Dios cambió tu vida. Vamos a hacer una oración en general. Vamos a orar. Y luego vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Padre de la gloria, en el nombre precioso de Jesús, pongo en tus manos cada mujer, cada varón, cada hogar, cada familia. Señor, y te pido que tu Espíritu Santo esté tocando sus corazones y que a partir de hoy puedan ser cristianos sabrosos, que puedan llevar el gozo y la alegría que tú nos has dado a cada uno de nosotros para afectar a aquellas personas que tienen necesidad de ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo cada hogar, cada familia. Y te pido, Dios de gloria, que aquellas personas que estén pasando necesidad, con tu poder y tu gloria, tú las suplas. Que hagas un milagro poderoso en sus vidas. Todas aquellas personas que están pasando enfermedad. Señor, bendícelas y rompe en el nombre de Cristo todo espíritu de enfermedad. Todas aquellas personas que están pasando por esta afección del COVID-19, atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad y lo echamos fuera. No tiene parte, ni derecho, ni memoria sobre cada hogar, sobre cada familia. En el nombre de Jesús. Padre, suple toda necesidad, sana toda herida, sana, Padre, todo cáncer, sana, Padre, toda enfermedad en la sangre, toda infección, toda diabetes, Padre, toda enfermedad que ha venido a sus vidas, sánala. Padre, trae refrigerio, trae un bálsamo a aquellas personas que están pasando necesidad. En el nombre de Jesús, y bendecimos, Padre, cada hogar, cada familia, y pongo en tus manos, Padre, la vida de Leguizamón, que está pasando por este momento, por una ACV. Yo lo pongo en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, y que se haga tu voluntad en su vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Bendigo su casa, bendigo su familia, y te pido, Dios de gloria, que traigas paz a sus hijos, a su mujer, en el nombre de Jesús, en este tiempo de dificultad. Lo pongo en tus manos y lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.